Bien, hermanos, les voy a invitar a que abran sus Biblias mientras en el libro de Génesis, capítulo 29. Génesis, capítulo 29, versículos 31 en adelante hasta el capítulo 30, versículo 24. Cuando lo encuentre me dice amén, por favor. ¿Lo tiene? ¿Sí? Excelente, tenemos uno aquí. ¿Quién dijo yo? ¿Quién más? ¿Lo tienen? Bien. Génesis capítulo 29 desde el versículo 31 en adelante. Leemos en el nombre del Señor. Dice así: vio el Señor que Lea era aborrecida y le concedió hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y le puso por nombre Rubén, pues dijo: por cuanto el Señor ha visto mi aflicción, sin duda ahora mi marido me amará. Concibió de nuevo y dio a luz un hijo y dijo: por cuanto el Señor ha oído que soy aborrecida, me ha dado también este hijo. Así que le puso por nombre Simeón. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: ahora esta vez mi marido se apegará a mí, porque le he dado 3 hijos. Así que le puso por nombre Leví. Concibió una vez más y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré al Señor. Así que le puso por nombre Judá y dejó de dar a luz. Pero viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana y dijo a Jacob: dame hijos o si no me muero. Entonces se encendió la ira de Jacob contra Raquel y dijo: ¿estoy yo en lugar de Dios, que te he negado el fruto de tu vientre? Y ella dijo: aquí está mi sierva Bilha, llégate a ella para que dé a luz sobre mis rodillas, para que por medio de ella yo también tenga hijos. Y le dio a su sierva Bilha por mujer y Jacob se llegó a ella. Bilha concibió y dio a luz un hijo a Jacob. Y Raquel dijo: Dios me ha vindicado, ciertamente ha oído mi voz y me ha dado un hijo. Por tanto le puso por nombre Dan. Concibió otra vez Bilha, sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y Raquel dijo: con grandes luchas he luchado con mi hermana y ciertamente he prevalecido. Y le puso por nombre Neftalí. Viendo Lea que había dejado de dar a luz, tomó a su sierva Zilpa y la dio por mujer a Jacob. Y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y Lea dijo: cuán afortunada, y le puso por nombre Gad. Después Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y Lea dijo: dichosa de mí, porque las mujeres me llamarán bienaventurada. Y le puso por nombre Aser. Fue Rubén en los días de la cosecha de trigo y halló mandrágoras en el campo, y las trajo a su madre Lea. Entonces Raquel dijo a Lea: dame, te ruego, de las mandrágoras de tu hijo. Pero ella le respondió: ¿te parece poco haberme quitado el marido? ¿Me quitarás también las mandrágoras de mi hijo? Y Raquel dijo: que él duerma pues contigo esta noche a cambio de las mandrágoras de tu hijo. Y cuando Jacob vino del campo por la tarde, Lea salió a su encuentro y le dijo: debes llegarte a mí, porque ciertamente te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y él durmió con ella aquella noche. Escuchó Dios a Lea, y ella concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y Lea dijo: Dios me ha dado mi recompensa, porque di mi sierva a mi marido. Y le puso por nombre Isacar. Concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y Lea dijo: Dios me ha favorecido con una buena dote. Ahora mi marido vivirá conmigo, porque le he dado 6 hijos. Y le puso por nombre Zabulón. Después dio a luz una hija y le puso por nombre Dina. Entonces Dios se acordó de Raquel, y Dios la escuchó y le concedió hijos. Y ella concibió y dio a luz un hijo y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y le puso por nombre José, diciendo: que el Señor me añada otro hijo. Amén. Aparte de tener un catálogo de nombres para sus futuros hijos,
esta sección de Génesis parece al inicio no entregarnos mucha información, como suelen ser las genealogías, ¿no? Uno las ve y generalmente las lee rápido, ¿cierto? Porque uno dice, bueno, aquí están los nombres y sería, y es la descendencia, y esto fue lo que ocurrió, nada más. Pero la verdad es que esta sección de Génesis tiene algo muy importante que enseñarnos. Y para poder graficar esto me gustaría introducir el tema, primero mencionando o haciéndoles la pregunta a ustedes, ¿cómo es la forma en que hoy día el mundo nos dice que vamos a ser exitosos? ¿Qué es lo que el mundo nos dice cuando nos plantea la posibilidad de surgir, de crecer, de ser profesionales, de tener riqueza, de que nos vaya bien en la vida? Hay una máxima, que es trabajar mucho y trabajar duro, ¿o no? Lo hemos visto a veces en generaciones anteriores, en padres que se rompieron el lomo, trabajando y trabajando y trabajando para poder entregarle un mejor futuro a sus familias, ¿no? Y el mundo de alguna manera nos plantea hoy día que ese es el camino. Nos plantea que es válido sacrificar nuestra vida familiar a veces, o sacrificar el tiempo con nuestros hijos o con nuestros cónyuges en pos de algo que es muy loable, ¿o no? Porque todos queremos vivir en un buen lugar, ¿o no? Todos queremos que nuestros hijos estén en un ambiente tranquilo, ¿no? Todos queremos que ojalá sean los mejores profesionales para que el día de mañana, y nótese cómo lo aprendimos de nuestros padres, no les falte nada, ¿sí o no? Y el mundo nos pone en esta situación y nos plantea la posibilidad de desgastarnos nosotros y desgastar lo nuestro en pos de que nuestras generaciones que van a venir vivan de mejor manera. Van a ser los mejores profesionales, van a vivir en mejores casas, van a surgir, van a tener otro lenguaje, se van a codear con otras personas y el día de mañana ellos van a estar bien. Pero lamentablemente, esta máxima que hoy día el mundo ve, y que es razonable que lo vea porque es lógico, ¿ya? Es lógico que si trabajamos vamos a tener un fruto de nuestro trabajo, ¿no? ¿Cierto? No hay algo incoherente en eso. El problema es pensar que en esa máxima lo que tenemos viene de nuestro esfuerzo y no de Dios. Hoy día en nuestra sociedad hay una tensión. Hay un grupo ideológico que quiere que todos se lo den en bandeja, porque son necesitados, ¿no? Y hay que darle las cosas en bandeja. Y hay otro grupo que está en el otro extremo del espectro que dice, no hay que darle las cosas en bandeja, aquí hay que trabajar. El que es pobre porque... Y tenemos dos extremos. Y lamentablemente ninguno de esos dos extremos reconoce la verdad de la vida. Porque finalmente, queridos hermanos, es Dios el que da. Y Él da a quien quiere. Por lo tanto, el que es pobre no es pobre necesariamente porque no trabaje. Y el que es rico no necesariamente lo es porque se partió el lomo. Porque Dios, hermanos míos, es el que da en abundancia. Y usted se pregunta qué rayos tiene todo esto que ver con la genealogía que acabamos de ver. Vamos a ir desarrollando en la enseñanza hoy día cómo las decisiones de esta familia tuvieron consecuencias terribles para ellos y para su descendencia luego de ellos. Y es interesante verlo precisamente en el contexto de que esta familia son los herederos de la promesa de Dios. Jacob y su familia son los herederos de la promesa de Dios. Dios había llamado en algún momento a un hombre perdido, ¿cierto?, en una tierra lejana y le había dicho, ven, sígueme y yo te voy a dar una descendencia grande y te voy a hacer una gran nación y van a heredar territorio. Ese hombre era Abraham. La promesa siguió con su hijo y ahora Jacob, el nieto de Abraham, se enfrenta a esta situación que es ver el cumplimiento de la promesa de Dios. Eso nos está narrando esta genealogía. Pero a diferencia de lo que pudiéramos pensar hoy día, este hombre, Jacob y su familia, no son para nada el ejemplo que nosotros deseáramos tener. Ellos no están puestos como el ejemplo perfecto de la paternidad responsable, ¿o sí? No está puesto para nada como el ejemplo de aquel hombre fiel, dedicado e íntegro
que se guardó con su esposa. Vemos poligamia, vemos relaciones quebradas, vemos celos y vemos muchas cosas por las malas decisiones, pero de alguien en particular, hermanos. Y esto quiero que téngalo en su mente hasta el final de la prédica y lo va a entender. Esta familia es la familia que el Señor estaba formando para hacer de ellos el gran pueblo de Dios que le había prometido a Abraham. Esa familia son ellos. Pero vemos en las relaciones humanas malas decisiones que terminaron quebrando y fracturando la vida interna de esta familia que debiera ser modelo al mundo de quién es Dios. Y me gustaría partir por el primer punto de esta enseñanza, que se llama consecuencias de las pasiones del corazón. Y me gustaría partir primero viendo lo que nos deja ver la narrativa, porque si usted lee con detalle se va a dar cuenta que no solo nos nombra los nombres de los hijos de Jacob, ¿cierto? Sino que además nos da un pequeño contexto de las situaciones que vivieron las mujeres de Jacob en este contexto. Y parte diciendo la Escritura, vio el Señor que Lea era aborrecida. Por lo tanto, el nacimiento de estos hijos de Jacob se da primero en una instancia en que esta mujer, Lea, su esposa legítima, la primera, estaba siendo aborrecida. Mi esposa me hizo una pregunta súper interesante que yo no me había hecho y le debo gran parte de esta enseñanza a ella. Y porque ella me dijo, cuando estábamos comentando el tema, ella me dijo, oye, pero espera, ¿por qué está mal que Jacob quisiera a Raquel si a Lea se la pusieron por esposa? En ningún momento la buscó, ¿sí? El registro bíblico nos dice que no, porque él fue y se enamoró de Raquel, ¿cierto? Por lo tanto, esa era la mujer que él quería y por esa mujer trabajó y lo engañaron y quedó con Lea. Entonces me hizo la consulta de por qué es mal visto, ¿cierto?, que él después se haya casado con Raquel cuando era la mujer que él quería. Es decir, era, entre comillas, no es lícito que haya luchado por Raquel. Y de hecho, fíjese que en muchas ocasiones, cuando enseñamos este texto, enseñamos la fortaleza, la valentía y la perseverancia de Jacob, que se sacó la mugre y trabajó 7 años y le engañaron y no importa, y se levantó y volvió a trabajar 7 años. Porque esa era la mujer que amaba. Qué loable lo que hizo Jacob, ¿no? Pero el registro bíblico en su contexto nos da otra información. Porque más allá de que haya sido engañado, nos está mostrando cómo fue el proceso por el cual él llegó a querer estar con Raquel. Y Pastor Arturo lo decía en la enseñanza anterior. Hay un paralelo tremendo para comparar aquí entre lo que fue la forma en que Jacob llegó a casarse con Raquel y la forma en que su padre había conseguido a su esposa. ¿Se acuerda o no? Nos muestra la Biblia que cuando el siervo de Abraham fue a buscar una esposa para Isaac, el hombre se encomendó al Señor, caminó en fe. Cuando llegó al lugar y dijo, aquí están los parientes de Labán, él oró y le pidió a Dios confirmación. Y se humilló y probó, dependiendo de Dios, hasta que Dios le confirmara que esa era la mujer para su señor Isaac. Pero cuando vemos el relato de cómo Jacob llegó a enamorarse de Raquel, no vemos en ninguna línea que este hombre haya orado. Él no puso a Dios delante de sí. No hay un solo versículo, hermanos, que nos diga que Jacob oró a ver si era la voluntad de Dios casarse con esa mujer. Ninguno. Por lo tanto, él persiguió a esta mujer, no porque era la voluntad de Dios, sino porque era perseverante en seguir las pasiones de su corazón. Usted me va a decir, bueno, ok, pudiera ser un punto, pero todavía no me convence, ¿cierto? ¿Y está bien? ¿Es lícito? Pero hay otro argumento más grande que vemos a lo largo del desarrollo de la Biblia. Y es que de los hijos de Lea, la que era menospreciada y aborrecida, hay algo importantísimo. Porque Dios decidió levantar al Mesías y al Salvador de los hijos de Lea, no de los hijos de Raquel. Y eso es súper importante para cómo leemos el relato bíblico. Porque a pesar de que este hombre no había mirado a Lea, y más allá de las tradiciones del contexto en el cual se encontraba, Dios, a pesar de sus pasiones, le había puesto a la mujer que él quería para desarrollar la familia y tener al pueblo.
Y no solo vino Jesús de la descendencia de Judá, que fue hijo de Lea, sino que además levantó de sus hijos la tribu de los levitas, que fueron los hombres encargados de la administración y de la adoración en el templo. Por lo tanto, son dos grandes muestras de que efectivamente la voluntad de Dios era que él estuviera con Lea y que no estuviera con Raquel. Eso es importante tenerlo en el contexto, porque nos empieza a armar un poco la historia de la dinámica que se va viendo dentro. Entonces, cuando alguien le vaya a decir o usted lea el relato, antes de enseñarle a sus hijos, hijo, tienes que esforzarte, lucha por esta mujer, empecínate, nosotros deberíamos mostrarle a nuestros hijos lo que significa buscar una esposa o un esposo en dependencia de Dios, hermanos. Porque Jacob fue carnal en su forma de mirar. Él miró a Raquel, dijo, es linda, tiene un buen futuro, démosle, dijo. Pero menospreció lo que Dios le estaba poniendo delante. Y eso es súper importante para el relato. Por esa decisión que Jacob tomó de seguir y de perseverar en buscar a esta mujer es que generó quiebres internos. Yo le hago otra pregunta que nosotros a veces asumimos. Me decía la otra vez mi jefe en el trabajo, que yo no miré con mi cara cuando miro, los que me conocen saben, cuando algo no me parece en la Biblia, que no es agradable, ¿cierto? Y me dijo, oye, pero si Abraham tuvo caleta de mujeres, pues, o sea, Dios lo permite, ¿o no? Y yo les pregunto, ¿hay algún versículo en la Biblia en que Dios valide la poligamia? ¿Acaso tenemos alguna evidencia de que Dios se haya agradado en algún momento del tener más de una esposa? No hay una sola evidencia bíblica que respalde el hecho de que estos hombres, incluidos los patriarcas, Dios haya mirado con buenos ojos que hayan tenido más de una mujer. No hay ninguna evidencia en la Biblia. Por lo tanto, lo que hizo Jacob con esta decisión fue fracturar el núcleo interno de su familia. Porque sometió a su esposa legítima Lea al menosprecio y a que fuera aborrecida, y la metió en una competencia en la cual ella no quería estar por el amor de su marido legítimo. Y Raquel y Lea entraron en una dinámica de competición a ver quién lograba estar más cerca de Jacob. Y eso, hermanos míos, es terriblemente destructivo. La relación matrimonial, que debía ser una imagen de esta relación de Dios con su pueblo, que debía manifestar el amor, la fidelidad, el compañerismo, la ayuda mutua, se había transformado en un martirio para esta mujer. Hay algunas traducciones de la Biblia que dicen que Lea no era aborrecida, sino que Lea era odiada en su entorno. Y si usted lo piensa humanamente, tiene un poco de sentido. Imagínese a Jacob, en la dureza de su corazón, estar con una mujer que no amaba. ¿Cómo la iba a tratar como es mandatado, cierto? Y no lo estoy defendiendo, estoy diciendo el contexto natural. Y esta mujer entonces estaba sometida una y otra vez a este entorno hostil. Esa fue una de las consecuencias. Eso provocó que fuera aborrecida y provocó la lucha entre ellas. Tanto así que nos informa la Biblia que cuando Raquel vio que Lea tenía hijos, ella tuvo celos de su hermana y llegó a decirle a su esposo, dame hijos o muero. Imagínense ustedes la presión y la competición de ella para llegar a decirle a su esposo que le diera hijos, porque si no ella iba a morir. Raquel entró en un periodo de celos y guió la historia hacia algo mucho más oscuro, porque viéndose ella que no podía tener hijos, tomó a su sierva y se la pasó a su esposo y le dijo, dame hijos a través de ella. ¿Usted sabe lo que hizo Raquel con su esposo? Lo empujó y lo incitó a fornicar y adulterar. Y según yo, lo que me acuerdo de la Biblia, eso era algo que Dios aborrecía, ¿o no? Sin embargo, esta dinámica de competición estaba tan enraizada en ellas. Era tanto el deseo por querer ganar, por querer estar primera delante de su esposo, como dice el relato bíblico, que incitó a su esposo a adulterar y a fornicar y a abandonar la fidelidad del pacto que entre comillas debía mantener ahí.
Y esa dinámica empujó a la vez a Lea a entrar en la misma competición. En ese entonces los hijos eran valiosos, no solo por ser hijos, sino porque significaban fuerza de trabajo y de alguna manera eran la honra de las mujeres. Es decir, una mujer estéril era mal mirada en ese entonces. Y los hijos entonces venían a ser una muestra de su prosperidad y de su bienestar con Dios. Pero esta decisión de Jacob, que había metido a su esposa, a sus esposas en esta relación de competición, se desbandó todavía más cuando se dio paso a la fornicación, al adulterio. Génesis 20:14 dice: no cometerás adulterio. ¿Qué es Génesis 20? Hermanos míos, yo sé que ustedes todos lo recuerdan. ¿Qué es Génesis 20? Perdón, Éxodo 20. Éxodo 20, ¿qué es? Los 10 mandamientos. Por lo tanto, esos 10 mandamientos, ustedes lo saben, los que están en confesión de fe ya lo vieron y espero que se recuerden, si no va a tener que tomar el curso de nuevo. Pero los 10 mandamientos no son sino la expresión de la ley de Dios grabada en el corazón del hombre. Por lo tanto, no son temporales solo para el pueblo de Israel, sino que estuvieron de antes y están hoy día todavía con nosotros. Y este mandamiento estaba siendo quebrado en adulterio, no por cualquier hombre, sino por el hombre que era el encargado de representar a Dios en la tierra. Lindo Jacob, ¿no? Buen testimonio nos está dejando. No solo había quebrado ese mandamiento y su esposa los habían impulsado a eso, sino que además, como bien nos dijo el apóstol Pablo en Efesios 5:25, mire, dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Pablo, obviamente, en un tiempo mucho más actual, está dando esta lectura de lo que significa el matrimonio y está dando las instrucciones. Maridos, amen a sus mujeres de manera sacrificial. Pero el relato nos deja ver que Jacob no solo estaba generando esta tensión, sino que además no amaba a Lea. Por eso parte el texto diciéndonos que Dios vio que Lea era aborrecida y decidió consolarla de esta manera, entregándole hijos, porque era aborrecida. Y esta dinámica que generaba quiebres y competición, que se había manifestado ahora en adulterio, trae una componente más que es terrible y que lleva a tratar a las personas como si fueran objetos. Dice el relato bíblico que vino Raquel y tomó a su sierva Bila y se la presentó delante de Jacob y le dijo: toma, aquí está, dame hijos con ella. Y uno podría, entre comillas, validar, ¿cierto? Y decir, bueno, en ese tiempo había siervos, los esclavos estaban culturalmente permitidos, ¿cierto? Pero hermano, es terrible, porque esa mujer es tratada como un objeto para cumplir el propósito egoísta de Raquel, que era ganar la competición, a ver quién era más mujer, a ver quién estaba mejor parada delante de la sociedad respecto a su marido Jacob. Eso es algo terrible. Y en esa dinámica también cayó Lea, que hizo lo mismo con su sierva. Y entre las dos, esto es un poco de risa, entre las dos tomaron a Jacob y lo vieron como un objeto. Porque dice el relato bíblico que en un momento Rubén venía del campo con mandrágora, ¿cierto? No esas de Harry Potter, con una planta que se llama mandrágora. Y tienen una conversación. Y Raquel le dice, oye, dame de esas mandrágoras. Y él le dice, no, me quitaste al marido, ya, párala, po. No, pero hagamos algo simple, te lo arriendo. Llévatelo hoy día a la noche, precio oferta, que esté contigo, me dan las flores. O sea, más encima era tratado también él como un objeto. Esto, hermanos míos, no es sino fruto de cuando las pasiones en nuestro corazón están desbordadas. Nosotros miramos esto y pareciera, ¿cierto?, una historia digna de Pasión de Gavilanes, como digo yo. Mejor, obviamente. Pero, hermanos míos, esto nos ocurre a nosotros hoy día, ¿o no? ¿No están desbordadas a veces las pasiones de nuestro propio corazón? ¿No utilizamos a las personas a veces como objeto en pos de conseguir lo que nosotros queremos o no? ¿No nos va a pedir cuenta Dios acaso de cómo nosotros tratamos a nuestra esposa? ¿O cómo de nuestra esposa nos trataron a nosotros?
o de cómo los empleados trataron, o los jefes, perdón, trataron a sus empleados. Porque fíjese en esto, que es importante, porque la dignidad del ser humano está en el hecho de ser humano. Y no quiero que me tilde de ideologista hoy día, pero quiero que entienda usted que el valor del ser humano está intrínseco en el hecho de que es hecho, a diferencia de toda la demás creación, a imagen y semejanza de Dios. Una imagen corrupta, pervertida y desviada del camino original, es cierto, pero sigue siendo el ser humano imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, el ser humano no puede ser tratado como un objeto. Y nosotros debiésemos mirar en lo profundo de nuestro corazón cómo están nuestras relaciones para con los demás. Es terrible ver casos en la iglesia, pero pasa, y en el mundo mucho más, de relaciones matrimoniales en las que uno de los cónyuges es un objeto. O es un objeto para satisfacer los deseos sexuales, o es un objeto para lograr la estabilidad económica que yo quiero, o es un objeto para lo que usted piense que puede hacer. Pero esa realidad está muy presente hoy en día. Y nosotros debiéramos estimar y considerar el rol de Dios en nuestras vidas. Algunos aquí llevan hartos años más de casados que yo. Algunos se convirtieron después de estar casados. Y recurrentemente a veces he escuchado esta pregunta: bueno, pero ¿será la voluntad de Dios que yo me haya casado con esta persona o no? Como queriendo decir muchas veces: oye, quizás Dios quiere que me separe. Pero tenemos que ver a través de este relato, hermanos, cómo la soberanía de Dios se manifiesta. Porque cuando Jacob no oró y no buscó y no estuvo atento espiritualmente para ver cuál era el camino que Dios le estaba guiando, Dios en su misericordia vino y le puso la mujer que él necesitaba. Por lo tanto, nosotros no somos creyentes que hoy día pensamos en la soberanía de Dios respecto como algo que solamente pasa de mi matrimonio hacia afuera y que Dios gobierna y tiene control sobre lo que ocurre en el mundo, sino que Dios es Señor, hermanos míos, hoy día de lo que ocurre en nuestra casa. Por lo tanto, en vez de pensar si nos separamos o no, o cuál es el límite, o a dónde pongo la barrera para separarme, debiéramos humillarnos y darle gracias a Dios por lo que Él nos ha dado, hermanos. Porque por misericordia y voluntad de Dios tenemos a alguien al lado, ¿no? ¿Sí? Gracias, mi hermano. Sé que disfrutas tu matrimonio. Ojalá todos lo hiciésemos. Esa es una expresión práctica de lo que significa la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Y lo terrible del relato que yo les decía es que cuando no queremos aceptar lo que Dios nos ha dado, comenzamos a destruir todo alrededor nuestro. Fíjense que una extensión del relato de Génesis es que después fue tal la competición y la falta de sabiduría entre Jacob y sus esposas que se vio traspasado a sus hijos, ¿o no? ¿Usted sabe qué relato viene después o no? ¿Cuál fue el último hijo de Raquel? ¿Quién? José. ¿Y qué pasó con José y sus hermanos? Sus hermanos odiaban a José y lo odiaban por el favoritismo necio de su padre, porque era el hijo legítimo, entre comillas, de la mujer que él amaba. Y eso provocó tal desastre familiar que sus hermanos en una actitud pecaminosa lo golpearon y lo vendieron. Imagínense lo terrible que es eso, hermanos. Y aunque Dios tornó eso para bien, al final no quita el hecho de que hubieron relaciones rotas y de que hubo mucho sufrimiento de por medio. De nuevo, todo esto tiene un génesis. Y ese génesis es el hecho de que Jacob no quiso acatar la voluntad de Dios, sino que prefirió seguir las pasiones de su corazón. Yo le hago una pregunta, y esto que es bueno para que lo reflexionemos nosotros y los que hoy día están de novios o están con alguien. Yo les pregunto, ¿están con esa persona o quieren a esa persona porque Dios les ha guiado a ella? ¿O es porque es simpática o simpático, bonito, bonita, buena onda? Porque el riesgo, hermanos, de estar con alguien que Dios no nos ha guiado es realmente terrible. Por eso la Biblia es enfática en decir a los cristianos: no se unan en yugo desigual. Ahí no está haciendo una valoración moral de las personas.
No está diciendo hay personas de primera categoría y personas de segunda categoría, no se casen. Él está hablando respecto a lo que significa la vida interna y cómo vamos a adorar al Señor en nuestro hogar si estamos con alguien que no nos ha sido entregado o entregada por Dios. Por lo tanto, los que están en relaciones deben examinar profundamente y orar profundamente. Y los que están buscando debieran pensar muy bien cuáles son los criterios por los cuales están buscando estar con una u otra persona. Porque si no, la vida, hermanos, es difícil. Los que tienen más años de matrimonio tienen más medallas, para no decir cicatrices, ¿no? La vida en matrimonio no es fácil. Y mucho más difícil cuando las motivaciones por las cuales entramos en ese pacto fueron cualquiera menos honrar y glorificar al Señor. Hermano, y si usted ya entró en esa dinámica, yo le invito a que no piense en retractarse, sino más bien en humillarse, porque Dios también es capaz de transformar esas dinámicas. Antes de que vaya a decir después, no, el hermano dijo que nos podíamos separar. No. No estoy hablando de eso. Entonces, si para cerrar esta primera sección, nos damos cuenta que no solo es una genealogía la que estamos leyendo, sino que nos está informando del quebranto y el dolor y el sufrimiento que generó en esta familia el tomar malas decisiones no guiadas por Dios. Ahora, si el relato quedara hasta aquí sería terrible, pero hay algo maravilloso que nos muestra también este relato, y es algo breve pero digno de mencionar. Esta sección se llama Gracia Sobreabundante, y si hay algo maravilloso en esto, es cómo parte el versículo 31, porque la Escritura nos dice: vio el Señor que Lea era aborrecida y le concedió hijos. Y eso es maravilloso. Eso es gracia de Dios en acción. Porque nos damos cuenta en este relato que Dios primero estaba pendiente de lo que le ocurría a Lea. Dios no era un Dios lejano, hermanos. Dios no era un Dios apartado al cual le daba lo mismo lo que estuviera ocurriendo con esa familia. Él no estaba sentado en el trono esperando ya cuándo me van a venir a adorar, a ver quién se va a levantar. No. Él era un Dios en acción. Y ese Dios en acción, cercano, había visto el dolor y el sufrimiento de esta mujer. La Biblia no nos informa por cuánto tiempo, solo nos dice que de verdad lo estaba pasando mal. Y como un refrigerio, como una muestra de consuelo, Dios viene y le entrega hijos. Seguramente fueron muchas las noches en que Lea llegó a su cama con amargura en su corazón, ¿o no? Seguramente muchas fueron las noches en que Lea se acostó con frustración de saberse la esposa legítima, pero no la esposa amada. Seguramente en muchas ocasiones Lea sufrió la humillación de ser la esposa legítima, pero no la esposa amada. No había mall en ese tiempo, pero yo imagino que si salían al mall, ¿cierto? Lea iba caminando detrás y Jacob y Raquel adelante, ¿no? La honra para el público era para la esposa amada, para Raquel, pero no para la esposa legítima que Dios le había dado. Y eso, hermano, yo imagino que debe ser una vida sumamente triste y sumamente dolorosa. Pero Dios se acordó de ella. Y eso es maravilloso. El relato nos deja ver que Dios, hermanos míos, está muy presente en las relaciones familiares. Dios está muy presente en lo que usted y yo estamos viviendo hoy día en nuestra vida matrimonial. Dios está muy presente en el hecho de querer restaurar, de querer sanar, de querer consolar cuando han habido situaciones injustas o de sufrimiento. Ese es Dios, hermano. No venimos solamente a aprender teoría o teología, ¿cierto?, fría de un Dios del cual habla la Biblia. Ese Dios del cual nos habla la Biblia es un Dios real y cercano. ¿Sí o no? Eso es gracia en acción, hermanos. También la gracia de Dios se manifiesta en bendecir a este hombre que por lo menos le podemos decir poco sabio,
que es Jacob. El tipo era un mañoso, un calculador, un interesado, y era un tipo pasional. Así se movía Jacob. Y fíjense que el relato nos está mostrando precisamente los hijos de Jacob. Y fíjese usted que hay una correlación en la Biblia, porque la Biblia nos habla de que los hijos son siempre bendición del Señor, ¿o no? Salmo 127 del versículo 3 al 5 dice: he aquí, don del Señor o herencia del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos llena su aljaba, no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Los hijos son una bendición. Y Dios estaba entregando esta bendición a un hombre que derechamente no la merecía. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama gracia. Es dar lo que no merece, eso es gracia. Por eso les decía yo que Jacob no es el modelo de un padre perfecto. Él no es el modelo de este padre ejemplar, ideal, conciliador, que ayuda a sus hijos a vivir en armonía, que ama a su esposa y la cuida. Este tipo era todo lo opuesto. Pero aún así Dios tuvo a bien bendecirlo, no solo en lo material, sino con una gran familia. Eso es gracia y misericordia, hermano. Y yo quiero que miremos esto, porque no vaya a ser que nosotros nos envanezcamos en nuestro corazón y como padres vayamos a pensar: qué maravillosos son mis hijos, qué buena pega he hecho. Si alguien quiere consejos de paternidad, venga a preguntarme. Yo soy el mejor ejemplo. Hermanos míos, es gracia de Dios. Porque la Biblia nos muestra más adelante en el relato que estos tipos que también aprendieron a ser patanes fueron confrontados por Dios. Y cuando Dios los confrontó, los transformó. Tanto así que llegaron a ser un referente durante cientos de años y llegaron a ser conocidos como el pueblo de Dios en la tierra. Eso es lo que Dios hace, hermano. Dios transforma a las personas. No vaya a ser que nosotros nos envanezcamos y pensemos que todo fluye de nosotros, porque la gracia de Dios, queridos, actúa en las vidas nuestras. A veces no lo vemos. A veces no somos tan conscientes de lo que está ocurriendo en nuestras vidas. Pero yo le aseguro que siendo pueblo de Dios, con mayor razón, la gracia de Dios opera en nuestras vidas en múltiples áreas. ¿Sí o no? Y la historia también continúa y nos dice que no solo hubo gracia para Lea y gracia para Jacob, sino que también hubo gracia para Raquel. Si usted se da cuenta en el espectro quién es Raquel, se va a dar cuenta que uno de los rasgos característicos de Raquel es que poco y nada consideraba a Dios en su vida. Esa era la mujer, la amada de Jacob. Poco y nada consideraba a Dios. De hecho, fíjese usted, lo va a leer más adelante en el relato, que cuando Jacob sale con su familia desde Labán, hay un incidente que ocurre cuando se van marchando. ¿Se acuerda o no? Hermano, yo sé que usted lee Génesis. ¿Se acuerda el incidente que ocurre o no? Que ellas van saliendo y de repente sale la ciega Labán y le dice: oye, para, me robaste los ídolos míos. ¿Y quién era el pajarito tierno, esa paloma santa que tenía esos ídolos? Raquel. O sea, la Biblia nos da evidencia de que lejos de ser una mujer piadosa, era una mujer más inclinada al paganismo, ¿no? Pero era la amada. Y para esa mujer celosa, peleadora y pagana, también hubo gracia. Porque Dios no la dejó en su esterilidad. Dios le permitió aún así tener hijos. Y eso es maravilloso. Nosotros en nuestra forma de ser, hermano, iríamos con el hacha ya a cortar cabezas al tiro, ¿cierto? No merece gracia, no merece ni un favor, nada, no, la ley, al fuego. Pero Dios, hermano, no es como nosotros. Y eso es maravilloso, porque Dios también tiene misericordia. En medio de su propia situación y del dolor que ella misma había generado, Dios tuvo misericordia de Raquel y en gracia le dio hijos. Eso, hermano, es maravilloso. Ese es el Dios al cual nosotros servimos. Si hay algo que nos evidencia la Biblia es que Dios, queridos míos, es un Dios
de gracia. Amén. Salmo 18:6 dice: en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. ¿Quién ha estado angustiado y ha clamado y Dios no le ha respondido? O hago la pregunta inversa: ¿quién ha estado afligido y ha orado y ha recibido la contestación del Señor? ¿No ha sido fiel el Señor y misericordioso en ayudarnos o no? Pero a veces parece que somos duros y tenemos que llegar a la angustia para clamar de manera sincera al Señor. Bien dice la Escritura: y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo su corazón. Y parece ser que nuestro corazón no va a buscar al Señor de manera voluntaria siempre, sino hasta que estamos en aflicción. Y aún así, en vez de recibirnos con un coscorrón o decirnos, viste, yo te dije. O sea, igual Dios nos dice, te lo dije, pero lo hace con gracia. Dios aún así responde y nos da gracia, hermanos. Con mayor razón debiésemos nosotros ser un pueblo agradecido y comprometido, hermano. Mucho más. Si Dios ha sido tan fiel, tan misericordioso, si es tan paciente, ¿cuánto más mi vida no debiera estar entregada a Él? ¿Cuánto más no debiera ser yo fiel al Señor? ¿Cuánto más no debería dar lo mío y mi energía y mi tiempo y mi mente en honrar y buscar al Señor? Hemos sido, hermanos, yo conozco a algunos de ustedes, no a todos, y hay muchos que son tremendamente bendecidos. Y no estoy hablando ni de lejos en lo económico, estoy hablando en la vida que han podido vivir, en disfrutar a las personas que tienen al lado, en poder alegrarse, gozarse, en tener consuelo, en tener fortaleza, en tener un amigo, una amiga. Dios ha sido bueno, hermanos. Mucho más tenemos que nosotros entonces alabar al Señor y bendecirle y darle gracias por lo que Él ha hecho. Hay un episodio que refleja la gracia de Dios y que es maravilloso. Y es cuando Jesús estaba en la cruz a punto de morir. Y Lucas nos da el relato de cómo habían dos ladrones a sus costados, ¿se acuerdan, no? Uno de los ladrones le dice: y nosotros a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Pero hablando de Jesús, nada malo ha hecho. Y decía Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, no hay nadie que honestamente haya clamado al Señor con un corazón humillado y Dios no le haya respondido. Eso es lo que el Señor nos muestra. Ahora, para ir finalizando, todo esto que les he hablado es anexo al tema principal de la enseñanza. Porque si hay algo que nos está diciendo la Biblia es, y voy a ser redundante, es lo que la Biblia nos está diciendo. ¿Y de qué nos está hablando esta sección que leímos? Literalmente, ¿de qué nos está hablando? Sí, bien, esa es la lectura de aplicativa. Pero ¿qué nos está diciendo en sus palabras esta sección? Nos está hablando de los hijos. ¿Y los hijos de quién? Los hijos de Jacob. Muy bien. Y estos hijos de Jacob se van a constituir en la nación de Israel, pues, hermano. Eso. Lo que nosotros acabamos de ver es toda la aplicación que hay detrás del texto. Pero el texto nos está apuntando a un lugar, y es la genealogía de las tribus de Israel. Yo le hago una pregunta para que usted se recuerde. ¿Cuándo se escribió o en qué contexto? No necesito el año. ¿Cuándo se escribió Génesis? ¿Quién escribió Génesis primero? Moisés, ¿cierto? Eso acuerdan los teólogos. ¿Y cuándo Moisés estaba vivo entonces ahí? Datando los hechos de Jacob, de Raquel. ¿Cuándo vivió Moisés? ¿Vivió después o no? Y si vivió después, ¿para quién escribió Moisés? Para nosotros por extensión. Pero él escribió para alguien primero. Para el pueblo. ¿Para qué generación? Bien, hermano.
Moisés está escribiendo para esta generación que estaba vagando en el desierto. Moisés estaba documentando los orígenes de este gran pueblo que estaba en el desierto. Por lo tanto, ¿qué rayos tenía en mente Moisés al escribir esto? ¿Estaba apelando a los antepasados acaso? Moisés estaba aleonando a esta generación a una cosa, a que ellos confiaran en el propósito y la fidelidad de Dios. Porque les está mostrando a esa generación que está en el desierto, que está a punto de ir a pelear por su tierra, lo que implicaba la posibilidad de morir. Moisés les está escribiendo a ellos que están a punto de entrar a pelear las imperfecciones de aquellos grandes patriarcas, porque en la historia de Israel, Abraham, Isaac y Jacob son tenidos como los grandes patriarcas, hombres de fe, hombres que estuvieron con Dios, hombres bacanes, como diríamos en nuestro contexto. Pero Moisés les está mostrando la realidad de quiénes eran. ¿Saben por qué? Porque Moisés no quiere exaltar lo que esos hombres fueron en sí mismos. Moisés quiere exaltar el Dios que tuvieron esos hombres. Y ese Dios que tuvieron les está mostrando a esa generación que, a pesar de las fallas de sus padres, de sus deslealtades, de su poca sabiduría, Dios había cumplido su promesa. ¿Cuál era la gran promesa? Los estaba llevando a la tierra prometida. Y no estaba llevando un puñado de pelagatos, estaba llevando un pueblo muy numeroso, que era la muestra de que Dios es fiel, hermanos. Por lo tanto, si hay algo que nos está gritando esta sección, es que Dios es fiel. Y Dios es fiel, hermanos, a pesar de nosotros. Nosotros nos aproblemamos, nos pasa a veces que nos aproblemamos por las situaciones porque olvidamos quién es Dios. La otra vez estábamos en la casa con la Nati, se los cuento a modo de infidencia, en una de estas crisis por el Juanpi, porque no sabemos qué va a pasar. Y la Nati, con mucha sabiduría del Señor, me decía: oye, pero acuérdate que nuestro Dios es el Dios del Juanpi. Y hermanos míos, nosotros como que se nos olvida que este Dios que leemos en la Escritura es realmente nuestro Dios. Y es el Dios de mi esposa, y es el Dios de su esposo, y es el Dios de sus hijos, ¿o no? Sea que ustedes o que sus hijos lo reconozcan hoy día o no, Él sigue siendo su Dios. Por lo tanto, si hay algo que aleona esta genealogía, es que el Señor es fiel y va a cumplir su propósito. Nosotros leemos y pensamos en lo que va a estar por venir, pero los que estaban leyendo al inicio, los primeros oyentes de Moisés, eran los que estaban después de esta historia, y podían ver en su carne propia la fidelidad de Dios, porque en vez de haber desarraigado a esta familia y haberla destruido por todas las fallas que tuvieron, estaban ahí, en el desierto, viendo todos los días la columna de nube y en la noche la columna de fuego, recibiendo el maná, siendo preparados para entrar a poseer la tierra que Dios les dio. Porque a pesar de nosotros, hermanos, Dios es fiel. ¿Y cómo lo aplicamos esto para nosotros? Pudiéramos pensar hoy día en muchas de las cosas que nos acontecen, ya sea de manera matrimonial, en la crianza de nuestros hijos, en la vida laboral. Quizá hay muchos puntos en los cuales nosotros hoy día, hermanos, podemos estar fallando. Pero yo quiero dejar en su mente lo que este texto nos está avisando: es que Dios es fiel y Dios va a cumplir su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Hacernos a imagen y semejanza de Cristo. Si hay algo en que Dios está empecinado hoy día, en que usted y yo dejemos de ser gruñones, enojones, temperamentales, pasionales, indecisos, temerosos, y seamos a la imagen y semejanza de Cristo. Y las pruebas y las aflicciones que vamos a vivir no van sino a contribuir a que nosotros seamos más semejantes a Cristo, ¿o no? Porque ahí se aplica lo que dice Pablo en Romanos, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, porque están siendo conformados a la imagen de Cristo. De todas las cosas que Dios nos ha dicho, ¿no hay promesas acaso que tenemos que seguir aguardando, no? ¿No prometió el Señor estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Entonces usted se va a dar cuenta en la vida diaria que somos un montón de pecadores, infieles,
perezosos, negligentes, corruptos en nuestros corazones, con malas motivaciones. Pero nada de eso va a evitar que el propósito de Dios se cumpla en nuestra salvación y en llegar a ser semejante a Cristo. Nada de eso. Y no los estoy incitando a que vivamos de manera ligera. Les estoy invitando a que podamos confiar y humillarnos por la gracia que hemos recibido, hermanos. ¿No prometió el Señor que no nos iba a faltar el pan y el agua, o no? Yo no voy a dar nombres, pero hay algunos que estamos llenos de pan y agua, hermano. Bien llenos. El Señor ha sido fiel con nosotros, ¿no? El Señor ha sido misericordioso, hermanos. Y nosotros tenemos que volcar nuestra mente a ver lo que Dios ha hecho. Algunos de nosotros debiéramos estar destruidos por nuestra negligencia. Algunos de nosotros hemos pecado de manera terrible. Y Dios sigue sosteniendo nuestras vidas y la vida de nuestra familia, ¿no? ¿No es gracia eso? Con mayor razón debiéramos humillarnos delante del Señor y debiéramos decirle: Señor, aquí corto la chacota, me voy a comprometer, te voy a seguir, te voy a adorar todos los días de mi vida, porque Él es digno. Pero además nos ha mostrado con hechos de que es fiel a su palabra, ¿no? Póngase en pie, mi hermano, por favor. ¿Ve que la genealogía no es tan fome al final? Hay harto que el Señor nos da en su palabra. Oremos al Señor. Le invito, Señor,